Spotify. Om Radio Podcast. ¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro programa Senderos de Luz en esta tarde muy calurosa pero muy agradable, amiga, y como todos los días de programa le doy la más cordial bienvenida a mi amiga y compañera Penélope. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amigo. Sí, están calurosos. De hecho, venía yo corriendo, ¿verdad? Como siempre. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios. Y tenemos ahora un invitado muy especial, sí, claro. También muy preparado en todo lo que es el conocimiento espiritual, un gran amigo que nos conocemos ya de unos añitos, sí. Nuestro amigo Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por estar aquí acompañándonos en esta emisión con Senderos de Luz, y pues damos la más cordial bienvenida. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles por la invitación, y agradecerle a todo el público que esté escuchando o viendo esta emisión, por dedicar su tiempo a esto. Y bueno, para mí es un gran honor poder compartir con ustedes y tratar de aportar de lo que aprendemos y hemos estudiado. Claro, por supuesto. El día de hoy, es que hace 8 días vamos a complementar un poquito de lo que queríamos tratar también desde hace 8 días, lo que es hablar un poquito de lo que es el amor y el sexo. Y quisimos tener un invitado precisamente que tiene amplio conocimiento del tema que estamos hablando, o que vamos a hablar, amiga, porque realmente decíamos hace rato que es un tema muy bello, pero también muy delicado, ¿sí? El hablar tanto de amor, pero sobre todo del sexo, porque realmente el sexo, dentro de lo que es la comprensión humana, creo que se ha enfocado hacia una dirección incorrecta, ¿no es así? Bueno, en mi opinión, nuestra opinión, ¿no? Yo soy estudiante gnóstico, ¿no? Nosotros tenemos, con la filosofía gnóstica, tenemos una visión muy clara sobre lo que es todos los aspectos humanos en la vida. Y para nosotros, una parte fundamental dentro de la vida que hay que saber equilibrar y saber llevar bien, tiene que ver con toda la parte biológica, la parte humana, la parte uno social y la parte de lo que es el connubio amoroso de un hombre y una mujer es una cosa importantísima en la vida de una persona, ¿no? Y lamentablemente se han utilizado esas cosas, lo que es el sexo, es una cosa que se ha hecho un uso muchas veces muy indebido, ¿no? Esa es la palabra, sobre eso, un uso indebido. Y algo que para ciertas culturas era algo tan sagrado, tan noble, tan virtuoso, se ha profanado para convertirlo solamente en una búsqueda de un placer, y se ha perdido todo lo que puede aportar extra, que va muchísimo más allá de solamente el placer, que es digno de cualquier ser humano, ¿no? Pero sin embargo hay otras cosas que puede aportar muchísimo más. Sí, y que nos ayudan de hecho incluso a nuestra formación y crecimiento espiritual, cuando realmente entendemos el verdadero concepto y significado de lo que es un verdadero verdadero entendimiento de lo que es el sexo.
Sí, debería de ser algo digno y algo dignificante. Claro. O sea, algo digno en cuanto a decir que una persona en lo que es el impulso natural que tiene su propio organismo y su propia naturalidad, eso tendría que ser vivirlo con dignidad. Entonces claro. La dignidad involucra, bueno, cierto... Todo existe con normas y con equidad, ¿no? La naturaleza sí, claro. Nos demuestra de que ella tiene parámetros para todas las cosas, ¿no? Claro. La primavera es primavera y la primavera no sale en otoño. Claro, sale por supuesto. En primavera, supuesto. Porque cumple leyes universales, leyes que la gobiernan, y entonces ahí todo tiene sus normas y sus reglas para que sea lo óptimo con equidad, ¿no? Por eso tiene que ser digno. Y dignificante porque eso puede impulsar la superación de uno en cuanto a la sabia utilización de sus propias energías, que pueden darle la opción a que la utilice correctamente claro. Para un progreso o una superación espiritual o humana también. Claro, pero también cuántos nosotros, amiga Penélope, llegamos a pensar que amor va muy apegado, lo confundimos con lo que es el sexo, y sin en cambio es un complemento, es la culminación. Sí, claro, amigo, como hablábamos en el programa pasado, ¿no? ¿Qué es para nosotros, bueno, qué es el amor, ¿no? ¿Qué significa realmente el amor? ¿Qué es? Pero es tan fuerte, es algo tan grande. Tú claro. Hiciste ahí una frase, desplegaste qué significaba la palabra amor, ¿no? Claro. Y es muy diferente, ¿no? Y el sexo, como lo platicaba aquí Gonzalo, es totalmente a todo lo que ahora en la actualidad se está reflejando, sobre todo en la juventud, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es un libertinaje, ¿no? Cómo las energías se mezclan unas a otras y no entienden todo ese proceso energético, ¿no? Y las vibraciones que hay y todo lo que conlleva. O sea, claro. ¿Qué tan fuerte y qué tan delicado es, ¿no? Porque por eso es que hay tantos fracasos en parejas, hay fracasos en muchas otras situaciones, y esto se vuelve un descontrol, ¿no? Entonces, al volverse un descontrol, se empieza a mover otro tipo de energías, ¿no? Claro, por supuesto. Y es que de una otra forma, al confundir un concepto de otro, nos crea un caos. Un caos en el aspecto de la comprensión de lo que realmente buscamos o tratamos de buscar en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando yo les decía en programas pasados que la palabra amor viene del latín amors, que quiere decir no hay muerte. No hay muerte. Entonces quiere decir que el amor está en constante cambio, en constante evolución, constante crecimiento. Cuando ese amor deja de fluir en nuestras vidas, ¿sí? Empieza a haber cierto estancamiento, cierto estancamiento en cuanto a su movilidad, y entonces empiezan a crearse ciertos factores que conocemos como emociones, porque se empieza a condensar ese flujo y cómo y empiezan, ¿no? Esas emociones, ¿o no, Gonzalo? Todo eso tiene que ver con algo, bueno, ahorita como lo estás platicando, ¿no, amigo? Pero yo quiero hacerle una pregunta a Gonzalo. Pero por favor. Para como cambiar así. A ver, platicábamos el otro día tú y yo, amigo, bueno, no aquí en el programa, pero hablamos del Kundalini. Yo quiero preguntarle a Gonzalo, ¿qué es el Kundalini? Bueno, dice que lo has puesto en un dilema. Lo que pasa es que no, el problema en sí mismo no sería, o sea, bueno, hablar, ¿no? Lo que pasa es que para comprender ciertas cuestiones hay que, o sea, a ver, a ver si me hago entender. Si uno quiere resolver una ecuación matemática muy compleja, primero tiene que empezar a sumar por lo básico, restar, ¿verdad? Es correcto. Okay. Sí. Entonces, el Kundalini, los orientales lo llaman, que lo representan con una serpiente que está emplumada, que está encerrada, que es lo mismo que la serpiente emplumada, o es lo mismo que la serpiente que tenía Moisés con la que sanaba a los israelitas en el desierto, la serpiente de bronce, que representa una fuerza que cada uno de nosotros tiene. Todos nosotros somos el reflejo de la creación, o sea, la creación misma está contenida dentro del hombre.
yo estoy hablando siempre, aclaro, ¿no? Desde la filosofía gnóstica. Claro, por supuesto. Yo estudio la gnosis y yo soy un estudiante de la gnosis y bueno, es lo que conozco, ¿verdad? Entonces, el ser humano es el reflejo de la creación. Entonces, todas las fuerzas que contienen y que existen en la creación están contenidas en el hombre. Entonces, en ese aspecto vamos a ver, por ejemplo, lo que representa un átomo, que sería la parte más fundamental de la creación, donde vamos a ver tres fuerzas, positiva, negativa y neutra. Quiere decir que hay tres fuerzas que tienen que estar presentes para que exista una creación. Claro. Por ejemplo, para que haya un diálogo entre personas, tiene que haber tres fuerzas. Tiene que haber una persona que es la activa, la que está dialogando, tiene que haber una persona que es pasiva, que es la que está escuchando, y tiene que haber una palabra que sea la conciliadora entre los dos. Son positivo, negativo y neutro, o también los alquimistas de la antigua... de la Edad Media, lo llamaban santo afirmar, santo negar y santo conciliar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería el Kundalini? Bueno, de esas fuerzas hay una parte que tiene que ver con esas tres fuerzas que le permiten toda creación, que están contenidos dentro de nosotros. Están en una parte de nuestro cuerpo, pero también están diseminadas en todo nuestro cuerpo. No podemos decir que solamente están en una parte. Pero el Kundalini en sí mismo se lo representa como una fuerza que es una fuerza impulsora. Imagínense hoy, como hablábamos con Marco cuando veníamos, ¿no? Sí. El dinero no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Claro. Depende cómo uno lo use. Si una persona lo usa para cosas buenas, termina siendo bueno. Si una persona... Claro. Bueno, imaginémonos que el Kundalini es un impulso. El Kundalini es un impulso que cada uno de nosotros puede elegir si ese impulso lo utiliza para algo bueno o lo utiliza para algo malo. Claro. Pero en sí mismo es un impulso. Por supuesto. No más. Es como una fuerza. Una fuerza. Depende cómo la utilicemos, sea para bien o para mal. Pero que tiene mucho que ver con las cosas que produce en la persona. Y como es una fuerza impulsora, también tiene mucho que ver con el impulso sexual. O sea, una persona tiene impulso. Claro. Entonces, ese impulso, que es algo natural, es algo normal de toda persona cuando va creciendo en su desarrollo biológico, el cuerpo, por ejemplo, el varón, luego de que pasa, no sé, los 14 años, empieza a cambiar la voz, eso tiene que ver con cambios hormonales, tiene que ver con el desarrollo de la segunda pared testicular y la producción de espermatozoides maduros para la reproducción. Entonces, evidentemente, el cuerpo empieza a tener impulsos naturales, como pasaría en un animal cualquiera, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que el cuerpo es parte de la naturaleza. No quiero ofender a nadie, pero es un animal, ¿verdad? Sí, no, claro. Es como un animal. Sí, y de hecho somos animales, porque realmente somos animales. Dicen que somos animales racionales, yo diría racionales entre comillas, porque a pesar de que tenemos, se supone que esa racionalidad... hacemos cada barbaridad que... Sí, bueno, sí, bueno. Pero es que es verdad. Yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Perdone que... No, y créanme que no se ofende nada. Pero es real. O sea, claro. Sí, como lo volvemos a repetir en cada programa, amigo, necesitas conocerte. Si no nos conocemos, entonces, ¿cómo trabajamos? Y es que, como dijo aquí Gonzalo, ¿no? Para poder entender temas de mucho mayor profundidad y más elevados, dice, pues no puedes tratar de entender la física cuántica cuando no sabes ni sumar ni restar. Vámonos primero por lo básico, ¿no? El autoconocimiento, básico, ¿no? A ver, amigo. Bueno, en cuanto a eso, lo que pasa es que ustedes lo están planteando, ¿verdad? Hay dos cosas. Está por un lado el amor y está por el otro lado el sexo, ¿no? Ajá. Que en realidad no tendrían que estar separados en sí mismos, porque una persona enamorada inevitablemente tiene un impulso sexual hacia otra persona. Claro. O sea, una muchacha se enamora y es capaz de pelearse con los padres, salir corriendo en una noche de heladas, de lluvia, e ir a buscar a su amado, ¿verdad? Lo mismo pasa con como Romeo y Julieta. Como Romeo y Julieta, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces las cosas no tendrían que estar separadas en sí mismo, porque vuelvo y digo, el amor produce un impulso sexual. Eso es algo de lo más normal, claro, de lo más normal que hay. Lo que pasa es que también lo comentaba Marco, entonces hay veces que la pasión también produce un impulso sexual. Claro.
Sí, sí, son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Es correcto. Entonces, hay una canción aquí mexicana, ¿no? Que dice que todos saben querer, pero muy pocos saben amar, sí. Pocos saben amar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tendríamos que, de nuestra parte, entendemos de que el amor, primero hay que tratar de un poquito de ver de dónde viene el amor. Así es. O sea, el amor no viene de algo biológico. O sea, produce No es una cosas. sensación como tal. Claro. No. Vamos a hablar más de una situación conceptual. Es que de lo que vendría siendo el amor, teníamos ¿no? ese en la tarde estábamos platicando y teníamos como un conflicto con respecto a las emociones y al sentir. Y al Pero sentir, ya claro. me quedó claro, amigo. Okay. Sí. Eso es lo mismo que uno preguntarse, bueno, ¿qué es el amor? Bueno, miren, yo le puedo decir. Adelante, ¿no? A ver. Pero por favor, aquí precisamente este espacio es para eso, para compartir. ¿No? Pero capaz que lo dejo peor que antes. No, y si lo dejamos peor, Bueno. después se los aclaramos, pero eso no te preocupes. El amor es aquello que sienten los que están enamorados. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos definir lo que es el amor. Porque eso es lo mismo que preguntarle a alguien, por ejemplo, no sé, ¿qué gusto tiene tal cosa? Y uno le puede decir, mire, esto sabe a naranja, pero uno tiene que saber a qué sabe la naranja para poder entenderlo. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo así tan trascendental como eso, nosotros evidentemente tenemos una cuestión que nos intuitiva, que nos hace ver que el amor es algo muy grande. Claro. Pero en sí definirlo y eso se pierde. Es un poquito complejo. Y como es algo tan trascendental, cuando uno lo quiere definir, pierde lo que es. Claro. Porque el amor es lo que es. Pero ¿estás de acuerdo que muchas Qué veces bonito. confundimos el amor con las emociones? Claro, es por eso que vuelvo y digo, sí, la pasión a veces le engaña a uno. Uno cree Así que es. por ejemplo, el amor no puede que alterarse, no puede cambiar, o sea, no puede decir una persona, hoy te amo y mañana te odio. Ese dicho del amor al odio hay un paso. Yo no sé si sería no estaría tan de acuerdo, porque el amor es que como es algo demasiado valioso y demasiado puro, entonces no podría tener ese cambio tan repentino. Sin embargo, sí puede la persona tener esas emociones tan encontradas, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo que a mi entender, cuando hablamos de esto, y Sí. aquí la compañera Penélope lo comentaba, ¿no? Dice que bueno, que esto atañe mucho a las parejas, hay mucha gente que tiene problemas en sus Sí. matrimonios, eso es algo constante. Y uno, si quisiera dar, como también decía, hablamos de los consejos, ¿verdad? Sin querer uno creerse que tiene solvencia demasiado para dar consejos. Yo lo que nosotros como estudiantes gnósticos buscamos es ir descubriendo cómo hacer para que nazca lo real en nosotros. Y el amor es parte de lo real. Por supuesto. Y como es lo real, como es parte de lo real, volvemos a decir, es muy difícil, no lo podemos definir, porque si lo definimos se termina tergiversando lo real. Por supuesto. Es como decir, no sé, qué sé yo, a mí tal comida me gusta. Sí, uno puede decir me gusta, pero eso no transmite lo que uno siente. Eso es cierto. Muy ¿Verdad? cierto, muy cierto. Entonces, con el amor pasa más o menos lo mismo. Claro. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cómo hacer para cultivar el amor, tendríamos que ver qué es lo que nos separa del amor. ¿Verdad? Tendríamos que ver qué es lo que nos... Muy interesante, ¿eh? Vamos a una pequeña pausa. Ah, ya tan No nos rápido. tardamos un ¡Qué minutito barbaridad! porque la plática está muy interesante aquí con Gonzalo. Ajá. No nos tardamos, un minutito. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120.
¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Om Radio, generando conciencia en la web. Pues ya estamos aquí de regresos con nuestro gran invitado Gonzalo. Fíjense que ahorita platicando aquí entre nosotros surgió una pregunta muy interesante que quiere hacerle aquí mi amiga Penélope a nuestro invitado. Sí, es que hoy estoy muy preguntona. Y yo creo que sí lo como que lo puse a pensar un poquito, pero la queremos compartir con ustedes. A ver, amiga, ¿qué es lo que le quieres preguntar aquí a Gonzalo? Bueno, aquí la pregunta es, a ver, Gonzalo, que hace un rato platicamos, que te hice la pregunta del tema del Kundalini. Bueno, ya más o menos nos explicaste. Ay, básico, porque es muy extenso, yo lo sé. Pero, por ejemplo, en temas de sexo, ¿no? En temas para practicar esta parte del Kundalini, que el sexo tántrico y todas estas cuestiones, ¿cómo tú sabes quién, o sea, la persona correcta con lo que lo puedas practicar? Porque esta es una elevación, es algo sagrado, como lo dijo, sagrado, lo dijo al entonces, principio, es algo muy sagrado. ¿Cómo tú vas a saber cuál es la persona correcta? O sea, ¿con quién lo tienes que practicar? ¿Me entiendes? Bueno. Porque no es nada más andar dejando energía por energía, ¿verdad? Y andar tirando de aquí por todos lados. Sí, porque ese no es el tema. O sea, tú estás preparado, pero ¿en qué momento tú sabes que esa es la persona adecuada? Que dices, es que yo lo siento, es que es mi otra mitad, es que es mi llama gemela, es que... ¿Será? ¿Cómo lo sabes? Bueno, vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, ya que Sí. de qué es el alma gemela. Bueno, imaginémonos en la creación. Dios no es Dios no es ni hombre ni mujer. Tiene algo que no es, va más allá de eso. Entonces, cuando surge toda la creación, no existe ninguna polaridad en sí mismo. Entonces, cuando surge la creación, surgen de a pares. ¿Por qué? Porque tienen que haber equilibrio en todo el universo, tiene que haber equilibrio. Entonces, la creación tiene que surgir de a pares que juntas se complementen y logren el equilibrio ese que había primordialmente. Claro, porque el universo no tiene pos ni contra, o sea, no tiene un lado opuesto, simplemente todo es un complemento. Ahí, exactamente. ¿No? Todo tiene que mantenerse en armonía. Así es. Okay, porque la norma de la creación es la armonía. Ningún planeta va a salir a chocar con otro. No, por supuesto. Mantiene un que equilibrio, saben, el que lo rige es el Sol, está en el centro, claro, y todos los demás cumplen con sus propósitos, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros como humanos tendríamos en algún momento, en algún lugar, estaría el complemento ese, que es lo que se llama el alma gemela, ¿verdad? Esa media naranja, ese complemento que uno diga, bueno, de la creación que salimos en algún lado, claro, bueno, si estuvimos juntos allá, nos separamos porque ahora uno tomó un cuerpo con una polaridad que es masculina, otro tomó otra polaridad femenina. Entonces, encontrarse,
No es nada fácil. 7.000 millones Y vaya que no es nada fácil, pero nada fácil. Eso sí 7.000 me queda millones de claro. personas en el mundo es un poco complicado. Sí. Entonces, pero bueno, igual uno conoce mucha gente y no quiere decir de que no sea compatible con nadie más que con esa. Así es. Y la felicidad no es algo que se herede, la felicidad es algo que se consigue. Y se consigue con mucho trabajo. Claro. O sea, cualquier persona puede ser feliz. Todos tenemos las mismas condiciones. Lo que tenemos que hacer es aprender a tomar buenas decisiones para que se pueda salir adelante. Entonces, en el caso de la elección de una pareja, que es algo muy importante, bueno, uno debería de poner cuidado a eso. ¿Quién es el que va a decidir cuál es la pareja que uno? Puede ser la pasión, porque puede ser que a un hombre le guste una mujer, a una mujer le guste un hombre, pero en realidad no tengan esa compatibilidad para poder tener mayor facilidad para lograr el objetivo que sería la felicidad. Así Porque es. vuelvo y digo que todos pueden ser. O sea, uno que ya eligió, con esa que eligió, con esa puede lograrlo. Todos lo pueden lograr, ¿verdad? Todos tenemos las mismas condiciones. Pero es cierto que hay veces que con alguno tendrá mayor facilidad porque las afinidades que tiene son más. Y eso lo tiene que decidir algo que es muy simple. Lo tiene que decidir el corazón. Así como el astro rey, el sol, El corazón. es Acá el, sí la es el palabra. que gobierna todo lo que es nuestro sistema solar. Nuestro corazón es el sol de nuestro universo interior. Esa galaxia interior se gobierna de acuerdo al corazón. Y el desarrollo del Kundalini que se pueda llegar a lograr, sí o sí está supeditado al corazón. No hay forma de que... Él es el que avala o no el progreso en eso. Entonces, nosotros deberíamos de saber cómo hacer para sentir lo real del corazón y que no nos engañe un falso sentimiento, una falsa... Bueno, entonces, como eso es muy difícil y en menos en media hora No, que nos es un queda, poquito complicado. lo podríamos lograr. Sí. Y cada uno lo tiene que desarrollar. Así es. Lo que sí les pudiera dar son unos puntos que se tengan en cuenta para poder hacer eso. Como nosotros somos más pasionales que amor, o sea, es más fácil que surja la pasión en nosotros que el amor. El amor, sí. Entonces, el primer detalle que uno le podría decir es tomar tiempo. Porque la pasión es muy avasallante, tiene mucho impulso durante un tiempo, pero no tiene, es como un corredor de velocidad. Ujú. Corre muy rápido durante un periodo de tiempo muy corto, pero no puede sostener esa velocidad ni puede sostener ese impulso toda la vida. Claro. Entonces el muchacho cuando se siente enamorado, siente que es capaz de pelearse con toda la familia, hacer Sí, todas claro. las cosas por el ser amado. Pero una vez que pasa el tiempo, esa pasión, si se acaba, ya no tiene la misma fuerza. Y entonces Claro. es por eso que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Cuando están de Nada novios, personal, ¿eh? cuando están de novios, el hombre es muy delicado, muy cariñoso, muy no sé qué. Y Te después pone está acá y te mirando lo el pone partido así. de fútbol, tomando la cerveza, y la esposa le dice, sacá la basura que viene el camión, y se enoja. Pero Sí, uno dice, sí. pero por una tontería de esa, ¿por qué se enoja? Bueno, porque una vez consumida la pasión, queda muy poco. Queda muy, Sí. muy, muy poco de eso. Entonces, el primer punto que yo podría decir, y les puedo asegurar que les puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza, es tomarse su tiempo. Porque la pasión Claro. infunde, y vuelvo y digo, es una fuerza, es un impulso. Pero ese impulso puede ser que se acabe muy rápido o puede ser que Así les es. pueda durar hasta llegar a ser felices. Y eso sería lo mejor. Entonces, el primero es tomarse su tiempo. Hay que esperar para conocer a una La persona. paciencia. Sí, la paciencia. O sea, todo lo Tener mucha paciencia. Porque La luego paciencia a veces, es importante. Sí, porque luego a veces precisamente esos impulsos de los cuales nos hablas nos lleva a tener ciertas reacciones y tomar ciertas decisiones que a la larga nos trae un arrepentimiento. Sí. Porque pues, es que pues no era como yo pensé, Sí. me equivoqué. Pero es donde tenemos que, como decías, darnos un poquito de tiempo. Ujú. Primero para así como dirán vulgarmente, para conocer el terreno en que estoy pisando, ¿no? Porque si me dejo llevar por la primera impresión, es que esta es,
y después de tomar esa decisión me trae una consecuencia, bueno, entonces pues el que se equivocó fui yo, no fue la persona la que dice, pues es que no puedo echarle la culpa, que es que cambiaste tú, no, porque al fin y al cabo la decisión fue mía, ¿sí? Por esa falta de paciencia, por dejarnos llevar por ese impulso, y por eso nos equivocamos. Sí, es un punto, es muy importante eso, porque si uno cuenta todos los ejemplos que hay de personas que se apuraron, eso es claro. Una cosa muy, muy larga. ¿Cuántos hemos escuchado, y eso se lo comento a los dos, y les pregunto a los dos, que cuando viene esa relación de pareja, o estamos en ese estado de impulso, de fascinación, de identificación, de enamoramiento, y que nos volvemos todos dóciles, todo es color de rosa, todo nos sabe dulce, el chicle nuestro chicle tiene sabor como 4 horas. Salen corazoncitos. ¿Sí? Salen corazoncitos. ¿Sí? Pero muchas veces no tenemos la misma sensación de aquí para allá que de allá para acá. Claro. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esos impulsos, porque nos creemos o pensamos, nos dejamos llevar por lo externo únicamente. Pero no por esa falta de conocimiento, ese tiempo del cual nos estás hablando, ¿sí? Nos genera que tomemos esa mala decisión. ¿Y cuántos no hemos escuchado que aquel o aquella, por dejarse llevar por ese deseo, ese instinto animal, por satisfacer un deseo carnal físico, le dice, sí, pues es que sabes que si me amas o demuéstrame tu amor, pues tienes que darme la prueba de tu amor. Claro. Sí. ¿No? Y entonces se corrompe todo eso bello de lo que realmente simplifica o lo que debe ser el verdadero manejo de una sexualidad responsable. Claro. Y cae lejos de ser una libertad sexual, se vuelve en un libertinaje. Y abrimos puertas a otras cosas que no tenemos que abrir las puertas, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto lo hemos escuchado, no? Que dice, pero claro, sabes que si me amas, pues quiero que me des la prueba de tu amor. Sí. O se condiciona. Se vuelve un amor condicionado. Y se empiezan a condicionar las cosas. Bueno, si es que se le puede llamar amor, ¿verdad? Pero en realidad el punto es de que tienes que aprender a conocerte. Cuando tú te conoces, entonces tú empiezas a entender tu proceso espiritual, biológico aquí en esta tierra, pienso yo. Y luego la intuición, como tú me dices, amigo, usa mucho la intuición. Ahora yo uso mucho la intuición y ya no me dejo llevar porque sí, ese tema claro, de arrebatado, como tú lo comentabas, siempre pues sucede, ¿no? Cuando estás adolescente y dices, ay, entonces ahí vienen las consecuencias, ¿no? Ahora sí, digo, mejor pianito, despacio, me doy mi tiempo, respiro, me tomo unos 2 o 3 vinitos tintos y analizo. Bueno, eso ya es el relajante, eso ya. Analizo la situación, ¿no? Pero aquí creo que también un punto es manejar tu intuición, ¿no, Gonzalo? Manejar esa parte intuitiva que como tú dices está en el corazón, ¿no? Está aquí, ¿no? En el alma, en el espíritu. Sí. Mire, si quiere, le puedo decir 5 puntitos que uno tiene que tener. Perfecto. Por ejemplo, cuando uno va con el tiempo, ese tiempo que decimos primero, tendría que analizar ciertas cosas, porque también, como somos animales racionales, como decía, también uno tiene que tener ojo y también saber utilizar las herramientas que tiene a disposición. Claro. Y la razón es una. O sea, podría utilizar, aunque tenga aunque los sentimientos engañan mucho la razón, pero por eso el tiempo, ese uno tendría que analizar. Antes claro, si cabe la posibilidad de dar un consejo, y no es porque, vuelvo y digo, sino tiene que ver con claro, la filosofía que uno profesa. Exacto. En ese tiempo uno debería de ver, por ejemplo, los gustos que tiene. Somos personas que vivimos partimos desde un mundo físico, entonces aquí deberíamos de ver, antes de uno saber si esa persona amada es realmente la que va a poder llegar a la felicidad y va a poder estar toda su vida con él. Bueno, tendría que lo primero analizar las cosas físicas, los gustos, claro, las actividades físicas. Por ejemplo, ¿qué tal que uno, no sé, haga algo que realmente sea muy cansón para uno? Claro. O sea, que toda la vida, su pasión es algo que a mí me fastidia. Claro. Si la pasión del otro es eso, obviamente todo se puede solucionar.
pero también tiene que tener en cuenta eso no va a cambiar, porque tenemos una tendencia muy, muy negativa de querer cambiar a la gente, de querer que la gente sea como nosotros que queremos que sea. Y para poder uno entender qué es el amor tiene que ser aceptar a la persona así como es. Sí, claro. Si es gritona, hay que aceptar la gritona. Si es caprichosa, hay que aceptar la caprichosa. Claro. Si es así hay que aceptarla, porque así Claro, es la persona. siempre y cuando esto no recaiga que tampoco voy a permitir violencia en mi vida, ¿verdad? No, bueno, ya la dignidad y la dignidad humana, ¿no? bueno, tiene sus... Pero, digamos, son cosas... Estoy hablando de cosas claro. propias de la otra persona. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero sin que eso traspase límites. el límite, Sin porque- que la otra persona, sí, claro, obviamente tenga un abuso de fuerza, de poder en base a uno. Tanto hay agresiones de mujeres hacia hombres como de hombres Es hacia correcto. mujeres. Así es. Ninguno de los dos tenemos, o sea, si hay amor tiene que haber respeto, o sea, Por supuesto. Pero yo estoy hablando de, qué sé yo, no sé, si a alguno le gusta el fútbol, por ejemplo, y al Claro. otro a mí no me gusta para nada el fútbol, y bueno, capaz que si le toca, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con las actitudes, con las actividades y demás. Después tendría que uno pasar a los gustos, cosas Claro. que les gusten hacer. Después tendrían que pasar a los sentimientos, que realmente haya ese sentimiento, porque también el amor produce ese sentimiento y ese sentir de la alegría y la felicidad que le dé. Por ejemplo, no tendría ninguna lógica si una persona dice estar enamorado de que tenga el mismo sentimiento por otra. Porque la realidad es, como les digo, de la creación es única. Claro. Sí. Entonces, una persona, nosotros como seres humanos, y si no, pregúntenle a su conciencia también, a qué mujer le gustaría de compartir a su esposo con la vecina, ¿verdad? No, pues yo creo que a nadie, y viceversa, ¿eh? No. Ninguna. Claro. Es que ese es el punto, de ahí vienen también, perdón que te interrumpa, Gonzalo, los celos, ¿no? Un ego, La inseguridad. la inseguridad. Entonces, cuando algo está, y cuando es un amor, ahora sí que suene como muy a cuento de Disney, cuando es un amor verdadero, o sea, cuando está aquí, o sea, lo es, y ni nadie ni nada va a poder pasar ese límite, ¿no? O ese respeto que hay entre esas dos parejas. Sí, ¿No, Gonzalo? y bueno, igualmente somos humanos, ¿verdad? También uno ¿Como tiene... una debilidad o qué? Claro. Entonces Oh my uno God. tiene, ¿Cómo? uno tiene que aprender a luchar contra esas cosas. Contra la Porque tentación. las tentaciones que uno pueda tener en la vida no quieren decir de que, o sea, todos nosotros tenemos defectos. Todos, Claro. absolutamente todos, porque no hay ninguna persona en el mundo que no tenga defectos. Toda persona que tenga defectos puede cometer errores. Todos, absolutamente todos. No existe Claro. nadie que no cometa errores. Entonces, una cosa es que uno tenga un defecto dentro que le produce, por ejemplo, un pensamiento o una emoción en un momento determinado. Sin embargo, nosotros tenemos una conciencia que nos puede guiar y saber que eso que está saliendo dentro de uno no es correcto. Claro. Y que va en contra de eso que uno quiere cultivar. El amor, o sea, no... El amor está en una partecita, pero hay que cultivarla. Es como... Claro, por supuesto. Nosotros tenemos como la semilla, Sí. pero que la semilla crezca no es garantía de nada. Tenemos que ponerla en una tierra que sea fértil, tenemos que cuidarla del sol, tenemos que cuidarla tampoco que no tenga nada de sombra, que tenga mucha sombra. Entonces, para que una planta crezca, bueno, se necesitan crear condiciones para que eso surja. Lo mismo pasa con nosotros, pero hasta la misma planta le puede venir una peste, Sí, claro. una epidemia, ¿verdad? Así, bueno, ni hablemos, nosotros estamos en plena pandemia, ¿verdad? Nosotros somos vulnerables a cualquier cosa. Entonces, puede ser muy fácil que una persona tenga a su esposa y que una compañera del trabajo le sonríe y como uno, perdonen que lo diga, es bastante bobo, eso le pueda confundir a uno. Pero Claro. no quiere decir con eso de que uno vaya a mancillar eso que uno tiene. Y lo que tiene que hacer es ir cultivando, analizando, para poder superar todas las situaciones. Porque situaciones pasa absolutamente todo el mundo. Hasta Claro. el que está mejor casado y eligió a su mejor esposa, su mejor esposo en la vida, seguro que tiene alguna discusión, algún problema.
Claro. Pues sí, está muy interesante eso. Vamos a tu pequeño corte, no nos tardamos y vamos a seguir. Regresamos con saludos, ¿verdad, amiga? Sí, saluditos. Vale. No nos tardamos, un Regresamos minuto. con los saluditos. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Pues ya estamos nuevamente aquí de regreso. Tenemos ahí unos saludos pendientes, amiguita. Bueno, de entrada nuestro amigo Roger, ¿verdad? Ay, sí. Roger, gracias por ese apoyo ya en cabina. Roger. Siempre nos pide saludos, amiga. Ya. Sí, siempre nos pide saludos, pero Sí. gracias a Roger nos pueden escuchar. Y saludos aquí. también a nuestros seguidores, las personas que más nos miran. Flor Pedrosa, una gran amiga. Yaneli, al buen Humberto, allá a mi primo, a mi primo José, David, a Manuel que también nos sigue, y varias amiguitas. Claro, y mías. también a mi esposa. A la A mi esposa, esposa, a su porque si no esposa. después tenemos problemas. Tenemos problemas. Sí. No, para no caer en controversias. Saludos a la esposa A mi esposa, Luciana, claro de que Gonzalo. A Luciana, te mando un saludo, Luciana, también de mi parte. Digo, no nos hemos visto, pero pues aquí está bien, ¿eh? Está. Va a regresar sano, ¿cómo se llama? Va a regresar sano y salvo. Salud, sí. Perfecto. Nos comentabas hace un momento algo muy interesante respecto de cómo se tiene que cómo tiene que surgir el amor en cada uno de nosotros. Pero me gustaría que lo compartieras aquí con Sí. nuestros seguidores. Bueno, yo algo que nos podríamos decir es que hay que ver, por ejemplo, esos cuentos de hadas, ¿no? Donde dice, bueno, el tal hombre y vivieron felices para siempre. Fíjense que es muy característico de todos esos cuentos, que eso tiene que ver con una sabiduría universal, que hay mensajes ocultos dentro de ese tipo de cuentos, donde el caballero tiene que ir y luchar y tiene que hacer un montón de cosas para vencer al dragón que tiene prisionera a esa la princesa, princesa. ¿no? Así es. Y la captura. Eso es lo mismo que pasa, bueno, en el caso aquí tenemos compañera Penélope, ¿verdad? Ulises, para volver Sí. volver a Ítaca y quedar ahí en su reino con Penélope, bueno, tiene que pasar toda una odisea, pues, por eso el libro, Ujú, ¿verdad? la odisea. Si ustedes ven, por ejemplo, para Hércules, que para volver al Olimpo y estar con los dioses, tiene que pasar los 12 pruebas que él tiene que superar, y es una cosa muy de mucho esfuerzo para conquistar eso superior, ¿verdad? Entonces, en el amor uno tiene que entender de que nada es regalado, o sea, no es cuestión solo de haber tomado una buena decisión de elegir Claro. con quién, Ujú. sino que después hay que luchar para todo lo que uno tiene adentro, que le va a separar de eso, porque eso es normal. Todos nosotros, Claro. vuelvo y digo, tenemos defectos. Entonces, todos esos defectos producen odio, y el odio es la antítesis del amor. Entonces, si yo tengo un rencor, celos, discusiones, Claro. problemas, hay un lema de la sabiduría gnóstica que dice que el amor entra por la puerta y se va por la ventana. Porque entra por la puerta, porque entra siempre por esa puerta ancha, ¿no? De decir, cuando empezamos, y siempre uno tiene el idilio del noviazgo y todo lo demás. Bueno, pero si no sabe cultivarlo, hay que entender de que nada en este mundo, nada se da regalado. Eso de esas cosas del facilismo, que yo agarro el celular y mando un delivery y me llega la comida a la casa, eso está fácil, está Claro. bien. Pero en las cosas que tienen valor,
Nada se da regalado, absolutamente nada. No estoy diciendo con esto y ni queremos decir que no se puede, Claro. sino que uno tiene que saber cultivarlo y tiene que saber trabajar para que eso se pueda lograr. Y tiene mucho que ver con lo que uno es en sí mismo. O sea, tiene que uno responsabilizarse de que si uno quiere lograr algo bueno para sí mismo, tiene que partir de lo que vos decías, de que uno tiene que conocerse a sí mismo. Porque nadie, absolutamente nadie, le puede dar felicidad a nadie. La Claro. felicidad es algo que surge en la persona luego de que hay, vuelvo y digo, condiciones favorables para eso. Uno de los errores, yo siempre lo digo cuando nos tocan dar talleres, clases y cursos y demás, yo siempre le digo, uno de los errores más grandes que hay es cuando una madre le dice a un hijo, mi hijito, conseguite una esposa que te quiera, que te ame, que te haga feliz. Claro. O a la mujer, conseguite un esposo que te haga feliz. Es que nadie lo puede hacer feliz a nadie. Claro. La felicidad surge en la persona cuando están las condiciones preparadas de interiores para que surja la felicidad. Entonces, lo que uno debería de procurar es todo lo contrario. Uno de los errores que cometemos es que lo que primero pensamos es en nosotros y el egoísmo hace que veamos en nosotros y queremos la felicidad nuestra. Otro lema de la sabiduría, y esos axiomas de la sabiduría son demasiado importantes para dejarlos pasar, es que Sí. dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es correcto. Entonces, si una persona no se preocupa por hacer feliz a nadie, jamás va a ser feliz. Perdón que sea tan tajante con esto. Y yo no quiero, sí, o sea, es lo que uno cree y es lo que uno ha podido comprobar y ha podido estudiar a lo largo de muchos años, ¿verdad? Claro. Pero si uno no logra que otras personas tengan lo que uno quiere, la vida misma le va a cerrar las puertas a uno. Porque quien da recibe y quien más da más recibe y el que nada da hasta lo poco que tiene le será quitado, dice la ley. Es correcto. Sí. Entonces, lo que uno debería de ser es, primero, reconocer que la felicidad y el amor lo tiene que cultivar uno mismo. No depende Segundo, ni de nada, ni de Ni de nadie más nadie. que de uno mismo. Nada. sí. Y segundo, uno tiene que entender de que en base a lo que dé, va a recibir. Entonces, si uno quiere ser feliz, si uno quiere ser amado, tiene que dar amor. A mí siempre también pongo de ejemplo un caso que contaba Facundo Cabral, que era un cantante argentino, que él estuvo muy cerca de la Madre Teresa de Calcuta. Ujú. Y entonces él la acompañó en varios viajes y demás. Y entonces él siempre contaba de que dice, a mí me sorprendía que nunca le pedían el pasaporte a ella. Y dice, ¿por qué? Dice, es que era una persona que daba tanto que todo el mundo la trataba súper bien. Nadie se ponía a fijar si el pasaporte de ella estaba vencido o no. Le agarraban el pasaporte, se lo sellaban y pase. Porque era una persona Sí. que daba tanto Sí. que evidentemente recibía de lo que daba. Esa mujer, estoy seguro que en ningún aeropuerto llevaba su maleta. Siempre había alguien que iba y le iba a decir, madrecita, por favor, déjeme que yo le llevo la maleta. Porque como una persona cuando da, recibe. La ley es Claro. así, Es una ley. del son cosas universo, que sí. se cumplen. Entonces, para el tema de la felicidad y de todas estas cosas, uno de lo primero que uno tiene que rever es su punto de vista hacia el ser amado. ¿Qué es lo que uno le está dando? Miren, yo le puedo asegurar, y el que lo ponga en práctica después me lo cuenta. Si uno da amor, recibe amor. Claro. Eso uno tiene que entenderlo. Pero si da conflicto, siembra rayos y cosecharás tempestades. Sí. Y eso es muy cierto, ¿eh? Y alguna vez decía, y no hablamos de cuestiones religiosas o ideológicas, vámonos a las científicas, a toda acción corresponde una reacción. Sí, Rebota sí, una sí. pelotita y van a ver cómo les regresa. Eso es así. Pues bien, yo simplemente les puedo decir que en esta vida tenemos un objetivo principal, es una sola, y tenemos que vivirla al máximo, vivir cada momento, cada instante, como si fuera el último día de tu vida. Así es. Venimos a ser felices y así tenemos que seguir. No nos apeguemos a las personas, no permitamos que el dolor, que las cuestiones negativas entren en nuestras vidas. Recuerden que la decisión es únicamente de nosotros. Nosotros decidimos a qué le abrimos la puerta y a qué no.
Y hermano Gonzalo, te doy las gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No sabes qué gran ayuda nos ha dado tu aportación. A mi amiga Penélope también. A ustedes principalmente por todo el tiempo que nos dedican, por todas aquellas personas que nos siguen. Yo sé que todo es un espacio para que compartamos, para que crezcamos, y se trata de eso, ¿no? Que todos comportamos ese espacio para que todos nos podamos ayudar y servir unos a otros. Amiga. Así es, amigo. Pues muchas gracias, Gonzalo. Es un placer conocerte y saber que tienes muchos temas y que no sea la primera vez que vengas aquí al programa y que sigas platicando más, porque hay temas mucho más profundos e interesantes que se pueden hablar con respecto al amor y a la sexualidad. Y yo como siempre les mando un súper abrazo fuerte de luz, y recuerden que cada quien escoge el sendero que quiere elegir, el corto o el largo. Y pues hoy viernes 13. Qué bonito día. Bonito día. Disfruten su fin de semana, creo que hay puente para algunos en el trabajo, y pues nos vemos el próximo viernes. Sí. Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un honor para mí y siempre es un honor compartir estos temas de la sabiduría universal y en el caso nuestro de la sabiduría gnóstica, así que bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos los que dedicaron su tiempo para escuchar y compartir con nosotros, así que muchísimas gracias por su invitación. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, mándenos sus comentarios por WhatsApp y YouTube. Like. Y denos like. Que tengan excelente tarde y que se la sigan pasando muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.